Ok, ahora estamos grabando. So, vamos a dar para atrás un poquito para el beneficio de lo que están viendo la clase, lo que van a ver la clase grabada. Es que habíamos hablado que el hermano o la hermana que te dice que Dios predestinó a algunos para la salvación y a otros no los predestinó para la salvación. En una lógica aristoteliana, una lógica lineal, pues dice, pues eso tiene sentido, porque la persona sabe, todos estamos de acuerdo que Dios sabía quiénes se iban a perder, quiénes no se iban a perder, no por su propia cuenta, sino que nos creó sabiéndolo. Quiere decir que se origina en él. Entonces, San Agustino fue uno de los primeros proponentes en el siglo IV, siglo V, perdón, siglo IV, siglo V, es que, tengo que chequear esa fecha. Pues es que si lo miras desde el punto de vista lógico, pues Dios, si fuera, cuando Dios nos creó, pues él tuvo que haber decidido, pues esto se salva y esto no se salva. El problema con esa aseveración es que cuando la defienden nuestros hermanos reformados, ellos dicen, pues es que Dios no es injusto porque todos nos merecíamos la muerte. ¿Ok? ¿Cierto? Ahora pregunto yo, ¿cuándo nosotros merecíamos la muerte? ¿Antes de pecar o después de pecar? Después. Después de pecar. La paga de pecado y muerte. ¿Cuándo heredamos el pecado? Cuando nacemos. Ok. Pero ¿de dónde la sacamos? ¿De dónde sale ese pecado? ¿De quién? Pecado original. Génesis 3:15. Yeah. De Génesis 3. Ok. En el tiempo pasado, en la eternidad pasada, todavía no habíamos pecado. ¿Cierto? Solo que Dios sabía que íbamos a pecar. Cierto. Cuando yo digo, yo soy Dios y se me antojó que algunos se salvaran y otros no se salvaran, lo que estoy diciendo es que Dios se antojó de que algunos de nosotros fuéramos pecadores. ¿Tiene sentido ahora el problema? Esa es la implicación. Hay que saber utilizar la lógica. Y en la lógica, la implicación es que ya Dios nos había condenado de antemano. Y de haber sido condenado de antemano, entonces Dios decide separar a 2 o 3 y salvarlos. Ese es el problema de la forma en que la tradición reformada presenta la doctrina de la predestinación. En otras palabras, ejemplo, Vidal en el día del juicio, Dios lo condena al castigo eterno porque nunca se arrepintió, ¿cierto? Un ejemplo. Si alguien me preguntara por qué estás en el infierno, voy a decir, pues, no sé, porque ya yo estaba condenado, porque Dios no me escogió. ¿Ves el problema? Pero según la Biblia que yo leo en el día del juicio, cuando Dios esté en su trono, en el juicio del trono blanco, en Apocalipsis, no creo si es 20, creo que es 20 o 21. ¿Por qué se nos va a condenar a aquellos que van al infierno? ¿Se les va a condenar porque fueron predestinados a ser condenados? No. ¿O van a ser juzgados por las obras que hicieron? Pregunto. Porque no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Pero por qué no estaban escritos en el libro de la vida? Por haber rechazado a... Por haber rechazado libremente a Cristo. O sea, no hay forma de salir y escaparse del problema del mal llamado libre albedrío. No hay forma.
los reformados, mal llamados calvinistas, porque esa palabra no le funciona, no está bien llamarlos eso, es una palabra despectiva, de hecho. Mucha gente lo usan mayormente para criticar a nuestros hermanos reformados. Pero el problema de estos hermanos es que creen, y los teólogos lo escriben, son teólogos inteligentísimos, creen que la forma más fácil de explicar nuestro dilema es sencillamente hacer lo que San Agustino hizo. Al fin y al cuenta, como Dios siempre lo supo, pues predestinó a algunos para salvación y predestinó a algunos para perdición. Mira qué fácil. Y a mí no me molesta tanto la doctrina. A mí me molesta cuando toman la Biblia y cogen un pasaje que tiene palabras de predestinación, especialmente Romanos 8, a quienes que llamó, predestinó, a quienes que predestinó. Y Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, y todos estos pasajes que tienen la palabra proorizo, que es la palabra en griego, y utilizan esos pasajes para poder justificar su doctrina de predestinación. Y cuando vienes a ver, la doctrina no tiene una utilidad, no me enseña nada. Porque me dice, pues enseña la soberanía de Dios y que los hombres no deciden y las mujeres no deciden si se van a salvar o no se van a salvar. Pues lo siento, la Biblia no me dice nada de eso. La Biblia me dice lo que la hermana Lupita acaba de leer. Y lo que la hermana Jenny acaba de leer, lo que todos estamos leyendo. Para que todo aquel que en él cree. Juan 3:16. ¿Qué es la propiciación? ¿Te acuerdas? Aprendimos lo que es propiciación. ¿Para quién es la propiciación? Para todo aquel que en él cree, ¿no? La del todo el mundo, dice el pasaje, mundo, sí. segunda de Juan 2:2, creo. De todo el mundo. Cuando tú le preguntas a un reformado si él es la propiciación de todo el mundo, ellos dicen que no, aunque está en el verso. Dicen que no, es imposible porque Dios ya predestinó a alguna gente para la perdición y como ya están predestinados para la perdición, Cristo no pudo haber muerto por ellos. Imposible. Ustedes se ríen, pero no por se eso, como crean, dijo la hermana Lupita, para que tú sepas. Estos son doctrinas que gente con doctorado y han escrito libros y volúmenes y son gente, creen en eso. Pero cuando yo me siento a explicárselo a la gente sencilla como nosotros, yo me considero una persona sencilla y se la explico tal y como ellos la presentan, ustedes mismos se dan cuenta que es insostenible. Es difícil sostener esa doctrina sin tener que tomar en cuenta que los seres humanos libremente aceptamos y rechazamos al Señor. Y que claro, el Espíritu Santo es el agente que llega a nuestras vidas. Claro, estamos muertos y no podemos llegar a Dios hasta que Dios llegue a nosotros primero. Pero no podemos especular qué sucedió en el pasado, ni podemos ver en la mente de Dios, porque Dios ve más allá de la lógica. Porque Dios no tiene lógica. Él no se sujeta a una lógica, él se sujeta a sí mismo porque él es Dios. Nosotros somos los que nos sujetamos a una lógica, porque tenemos la mente así de pequeña. Entonces, ¿qué hacemos con esta doctrina de predestinación para los hermanos? Yo le aconsejo a ustedes, si ustedes van a entrar en el debate, usted le dice, mire hermano, yo sé que usted quiere sentirse seguro. Y usted cree que, pero dile con mucho amor y dile, mire, yo le sirvo al Señor por fe y Él es el que me sostiene. Y seguiré sostenido por la voluntad y la gracia de Él, porque soy de Él, soy una hija de Él para siempre. ¿Verdad? Pero ¿cómo fue que Él me escogió a mí? La Biblia no lo dice. Y esos pasajes de la predestinación no son las que me explican ese misterio. ¿Okay? Y tampoco sé cómo. Perdón, hay una escritura que... Perdón, hay una escritura que me ayuda mucho con respecto a eso, a saber que soy salva.
donde dice que, y el Espíritu le habla a tu espíritu, espíritu de que somos Que hijos de somos Dios. hijos de Dios. No es la doctrina de la predestinación que me dice a mí que soy hijo de Dios. Es el Espíritu Santo que me dice que soy el hijo de Dios. Y luego los frutos, y eso lo vimos en la clase de viviendo Por gracia. cómo vivir por gracia, y luego al final hay una clase que se llama fe redentora, ¿no? la fe redentora, pero una de los para el semestre que viene, la clase la fe y las buenas obras. La fe y las buenas obras. Es como cuando usted toma una clase y a usted se le enseña a sumar y a restar, y yo le doy ecuaciones sencillas de sumar y restar, y usted pone la respuesta, pero usted no sabe si están bien o mal, ¿verdad? Y luego el maestro viene y le dice, o la maestra, mejor dicho, viene y se sienta con usted y abre el libro de respuesta, le dice, ok, a ver, Mana Lupita, 2 más 2, 4, muy bien, te estás dando cuenta porque mira, acá dice 4, ¿cierto? La Biblia es el libro de las respuestas. ¿Y cómo yo sé que soy salvo? Pues la Biblia me enseña la respuesta de cómo yo debo vivir. Y si estoy viviendo con la respuesta, he aprendido, entonces soy salvo. Pero si mi vida no refleja lo que hay en esa respuesta, aunque sea un progreso, porque yo no me sé toda la respuesta y mi cuerpo y mi alma, mi naturaleza pecaminosa no me deja vivir esa vida, y necesito también ayuda de mi esposa y de mi pastor, de mis hermanos, para que me ayuden a vivir una vida santa. Pero al menos hay un progreso. Pregúntale a mi esposa, ¿soy mejor ahora que hace 15 años? Espero que ella diga que sí. Pero 15 años atrás, entonces la esperanza es que no esperemos 15 años más para entonces llegar a donde Jenny quiere que yo llegue, pero uno mejora porque el Espíritu Santo va haciendo la obra. Eso es lo que me dice si soy salvo. No una doctrina. No me dice nada. Y tú decime así, es que Vidal en Efesios capítulo 1, versos 3 al 5 dice, fuiste predestinado. Y yo decía, espérate, párate. Y ahí yo le expliqué a ustedes que la predestinación que está hablando allí, según el contexto, habla más del plan que Dios había trazado para los gentiles con respecto a los judíos. Jenny. ¿Las doctrinas son hechas por hombres o son bíblicas? ¿O no hay necesidad de decir doctrina cuando la Biblia lo dice todo? ¿Sí? La doctrina son la percepción de las verdades bíblicas que el hombre tiene. El problema de esa percepción es que es empañada por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios lo que ha hecho en su misericordia es que Él no le interesa tanto que nos aferremos a ellas, con excepción, y gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, son como 7 cosas que son imprescindibles y fundamentales para todo creyente, sea pentecostal, sea bautista, sea presbiteriano, sea reformado, presbiteriano, bautista, sea metodista, evangélico, anglicano. Si ellos creen esas 7 cosas, porque son lo mínimo que entendemos explícitamente e implícitamente en la Biblia, aparte de ellas, Cristo no va a condenar a nadie que no crea en la predestinación o que rechace la predestinación, porque es una percepción de teológica. ¿Ves? ¿Entiendes? Y el problema es, la teología es nuestra percepción. Teología, vamos a hablar de la palabra teología. ¿De dónde viene la palabra teología? ¿Qué es teo? Dios. Dios. De la palabra Dios, tío. El estudio de Dios. Dios. Logía, ¿qué es? Conocimiento, sabiduría. ¿Cierto?
teología, la sabiduría de o conocimiento de quién, de Dios. Es una discusión, un diálogo sobre Dios mismo. Y de ahí salen, de acuerdo a lo que leemos en su revelación del libro. Por eso lo dije, ustedes ven en la grabación, esto no es un tratado teológico. Por lo menos es lo que Vidal dice, usted no tiene que estar de acuerdo. Esto es una revelación bíblica. La teología es la nuestra, nosotros somos los que hacemos la teología. Entonces, por eso es que no estamos de acuerdo. Ahora, Vidal dice, no la Biblia, que la autoridad infalible es la Biblia, por lo tanto, todo creyente debe tener la libertad que fuera de las 7 cosas que tienen implicaciones mayores, si usted no quiere creer en ellas, nadie debería obligarlo a usted a creer en ellas. Y nadie debería, y yo soy bien estricto con los maestros y con los profesores, y no lo digo por nadie, lo digo por experiencia, a donde quiera, por mi experiencia en seminario. Ningún maestro tiene derecho a obligarlo a usted a ver las cosas como ellos la ven. Porque usted tiene el Espíritu Santo. Exacto. Y ustedes son inteligentes. Y no le voy a permitir a ningún maestro tratar a ninguna otra persona de esa manera en mi iglesia. ¿Okay? No puedo hablar de las otras iglesias, pero por lo menos en la mía, en la nuestra, vamos a madurar todos juntos y vamos a entender que todo el mundo tiene algo que aportar. ¿Okay? Así que respetamos la opinión de nuestros hermanos reformados, pero un exégesis cuidadoso de la palabra no nos ayuda a llegar a la conclusión de la predestinación. La predestinación es una conclusión metafísica utilizando un sistema de lógica, es especulativo y mayormente se fortaleció, se hizo fuerte esa creencia con San Agustino, uno de los maestros de la iglesia. Y Dios bendiga a San Agustino. Nosotros creemos que San Agustino era un santo. Creemos que está reinando con el Señor según los testimonios que tenemos de San Agustino. Por eso es que le llamamos San Agustino. Pero ¿saben qué? San Agustino también tiene derecho a equivocarse. ¿Ok? Así que espero que ustedes nunca tengan que tener ese debate con nadie. Por otro lado, ajá. Disculpe, sí, pues es lo que le iba a decir, ¿verdad? Porque pues hay tantísimas iglesias y aún cristianas, cada iglesia tiene su propia teología. Si ustedes entre maestros y con pastores tienen esos, ¿cómo se dice? Encuentros y que no están de acuerdo. Y si yo vengo y me encuentro con personas de estas, ¿qué es lo que le voy a decir en lugar de entrar en esa discusión que no va a llevar a nada, ¿verdad? ¿Qué le podría decir yo? Mejor nos enfoquemos en qué. Claro, es que en hacer discípulos, hermana. Enfoquémonos en lo que sí sabemos. Exactamente. Y lo que sí tenemos claro, todos los creyentes, es que todos estábamos muertos en nuestros delitos. Todos. Todos estamos de acuerdo que es imposible que nosotros podamos hacer algo que nos pueda acercar más a la vida eterna de por nosotros mismos. Creo que ya aclaramos eso, ¿verdad? Porque eso sí está claro. De otra manera, la implicación es que de otra manera no haría falta la cruz. Porque en vez de la cruz, yo puedo ser una persona buena, yo mismo generar mi bondad, vivir perfecto y llegar al cielo. Perdón, pero lo que estaba preguntando la hermana Lorenza es, ¿qué le podría decir? Eso es lo que estoy diciendo, decirle, mire hermano, lo único que puedo hacer que podemos estar de acuerdo es en estas posiciones. Estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados, que todos necesitamos a Jesús, que la salvación viene exclusivamente y solamente a través de Jesucristo, que Dios no tiene un lugar preparado para una eternidad con él, ¿okay?
y que sin santidad nadie verá al Señor, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y que la palabra es la única guía infalible y perfecta. Pero si la persona insiste, no, pero tú tienes que creer en la predestinación y tienes que creer en los 5 puntos del calvinismo y tienes que creer en la gracia limitada y bla, y tú le dices, Dios te bendiga, hermano, se me están quemando los frijoles y tengo que ir a atender. Y usted le dice así con mucho O también uno puede decir, lo más importante es nosotros somos responsables de predicar el mensaje a todo el mundo, el resto le corresponde a Dios. exacto. ¿Y ya? Y es a toda criatura, A toda nación. criatura. Mateo 28 se le dice, Mateo 28 dice que prediquemos el mensaje a todo el mundo y el resto de Dios es el que se encarga de juzgar. Entonces, si quiere entrar a algo más, te digo, mira, a ustedes les interesa más la teología, a nosotros nos interesa más al autor de la teología, que es Cristo, Sí. al originador de toda la teología, que es Cristo Jesús. Sí. Y lo que dice el libro. Nosotros le damos duro al libro. ¿Ok? Entonces, yo no estoy negando, vuelvo y repito, no estoy negando que de alguna manera Dios, sabiendo quiénes se iban a perderse y quiénes iban a aceptarle, pues en Dios mismo fue la decisión. ¿Quién tomó la decisión de crearnos a todos? Dios. Entonces, en ese sentido, le doy la razón a ellos. Es de Dios, no fui yo, no fue usted, fue él. Ahora la pregunta de por qué él permitió y por qué creó a los que se perdieron, eso lo contesta Dios, no lo contesta una doctrina. Solo Dios puede contestar esa pregunta, y esa pregunta puede ser que se la hagamos cuando estemos en el cielo, o puede ser que cuando lleguemos nos enteremos. Pero ahora mismo, la verdad, no hay teólogo, no me interesa, venga a decir, no, que yo tengo un doctorado del seminario Westminster y estuve en el seminario tal y soy catedrático. Le decía, mira, con mucho respeto, señor catedrático, yo lo que tengo una maestría de un seminario prestigioso, no soy doctor, pero usted sabe que no hay un verso, un párrafo que me explique por qué fue que Dios hizo lo que hizo. Y la doctrina de la predestinación no me lo contesta. Y la doctrina de la predestinación no está explícito en la Biblia, porque hay unos pasajes con la palabra prorizo que tienen otras referencias. Y ya, y se lo digo con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto. ¿Eh? Eso es todo. Y ya, se deja así. Ahora, yo tengo que ocuparme de que en Hebreos 12:14, ¿alguien sabe ese verso? El 12, 14. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, la cual Cuando nadie verá al Señor. Nadie verá a Dios. este tema va a ser el mismo tema, de la última clase en diciembre. Y esa clase la voy a dar yo. Y va a ser la segunda parte de esta discusión. La seguridad de la salvación, porque la seguridad de la salvación también es parte de todo eso. Soy salvo, pierdo la salvación, no la pierdo. ¿Cómo sé que soy salvo? Soy salvo porque soy predestinado, soy salvo porque yo mismo me cuido. Ocúpate tú, tener temor de Dios, y Dios se ha encargado del resto, ¿no? Okay. Así que vamos ahora a pasar al llamado, que ya son las 7:43 y no quiero pasar de las 8:30, ya que ustedes todos trabajan. Yo trabajo, pero no tengo horario flexible. Del llamado pasamos al arrepentimiento. Al arrepentimiento. El llamado fue capítulo 6 y el llamado es el capítulo 7. Arrepentimiento. ¿Perdón? Arrepentimiento. Sí. Y aquí el autor por lo menos ha sido un poquito más práctico y menos. Entonces, yo le voy a tirar a ustedes esta pregunta como maestros. ¿El arrepentimiento es necesario para ser salvo?
Sí, Sí. no Sí. y por Sí. qué. Sí. Sí, Sí, Parece sencillo. O Sí, sea porque que, Dios es santo y no puede estar cerca del pecado. ok. Esa es una buena respuesta. ¿Alguien más? Porque, sí, porque el arrepentirse es darle la espalda al pecado. Y Dios aborrece el pecado y Dios es bueno, ¿no? Todo lo bueno viene de Dios. Y todo lo malo es el pecado. O sea que en el verso, el verso, yo puedo cambiar el verso bíblico que dice, que puede decir ahora, el arrepentimiento nos limpia de todo pecado. No, Pero tú me acabas de decir que es necesario. Explique. necesario para pero ese no es proceso. pero no es la única cosa. O sea, así como que diga usted, como el tipo como el bautismo, o sea, no es que el hecho de bautizarse lo va a salvar, pero también el arrepentimiento, el primer paso del arrepentimiento es aceptar, reconocer que soy pecador. Entonces, si usted no reconoce que es pecador, entonces ¿de qué se va a arrepentir? O sea, pero si usted es predestinado, usted no tiene que arrepentirse. Pues entonces no hablará del perdón y del arrepentimiento de la Biblia. O sea, y si Dios es el que te da la fe, pues entonces tú no tienes que arrepentirte. Porque en la clase pasada el autor dice que hay un llamado particular donde Dios te da fe, según Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que dice, por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe, y esto no es de Dios, sino que esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Y ellos dicen que la fe es un don de Dios. Pues entonces no necesito arrepentirme, lo que necesito es que Dios me dé la fe. O sea, ¿cuál es el orden aquí? Y lo estoy diciendo por molestar, porque este es el problema que tenemos con mucha gente, que se enredan en sus doctrinas y no ponen las cosas donde van. ¿Qué es lo que salva? O mejor dicho, ¿quién es el que salva exclusivamente? El La obra de sacrificio de Cristo. Cristo. No hay La duda obra. de eso. Entonces ya eso se nos quedó y que se nos quede eso bien, bien claro. Ni es el arrepentimiento como tal, ni la fe, Y el bautismo. ni el bautismo, nada. La persona que salva, el que da vida, porque acuérdese, lo que Vidal está tratando de enseñar como maestro es el concepto de que tenemos categorías que hemos utilizado a través de los siglos y no pretendo cambiarlas por cambiarlas, sino que entremos al problema ontológico, el problema real, bíblico, es en Génesis 3, morimos, estamos muertos. Y que de la única manera que vamos a vivir la vida eterna es si Dios nos resucita. Para haber resurrección, tiene que haber una infusión de vida, porque Jesucristo es ¿qué? La Vida. La vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y antes de eso creo que Dios, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y siempre el que cree en mí. No dice los que fueron predestinados para creer en mí, el que cree en mí. Para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es la propiedad. ¿Entienden? En todo esto, lo que estoy tratando de decir es que el problema no es cuestión de ni de merecer la salvación, ni de usted hacer algo, sino el problema es que yo estoy muerto y necesito a alguien que me resucite por amor y misericordia. ¿Y por qué necesito tener yo eso en claro? Porque es precisamente lo que usted y yo vamos a predicarle al que está muerto. Nuestro trabajo es ir a las tumbas. Vamos a ir a las tumbas. Y en cada tumba le vamos a decir a cada cadáver en este mundo, le vamos a decir, tú estás muerto. Y yo no lo voy a resucitar. ¿Quién lo va a resucitar? Cristo. ¿Quién le va a abrir los ojos para que puedan hacer una cosa? Estamos en el tecnicismo. ¿Cuál es el tecnicismo?
Arrepentimiento. Meramente el concepto de arrepentimiento es meramente un indicador para ti y para mí para saber si somos salvos. No es una fórmula. Usted tiene que, paso número 1. Vamos a hacer la primera paso. Oiga, venga acá, señor. Aquí estamos en el paso 1. Estoy haciendo el llamado. Y el llamado, predestinado o no predestinado, estoy haciendo el llamado. Paso número 2. Vamos a ver la lista. ¿Usted se arrepintió? Sí. Paso número 3. No. El arrepentimiento es para que nosotros, cuando nos predicamos la palabra, tanto la persona como usted se den cuenta de la obra del Espíritu Santo en esa persona. Y si usted ve el arrepentimiento verdadero y a veces no tiene que haber llanto, pero muchas veces hay llanto. En mi Tristeza. caso, ese fue mi caso. Sí. Yo lloré con llanto porque yo sabía lo malo que yo había sido. No fue hasta ese momento que Dios me había dicho, velante reconocí, de acuerdo a lo que Dios me había revelado, que yo estaba bien mal. ¿Ves? A mí me gusta la escritura, perdón, en 2 Corintios 7, donde nos aclara la diferencia de arrepentimiento del mundo y arrepentimiento para salvación. ¿Dónde dice eso? Dilo. Ese es 2 Corintios 7, 9. 7, 10. 10, 9 y 10, sí. Léelo. Me gusta porque yo no lo entendía hasta hoy leyendo y estudiando, entendí ese significado de que la diferencia entre arrepentimiento para salvación y arrepentimiento del mundo. ¿Cuál versión es? Este 2 Corintios 7, 9, 10 dice, ahora me gozo porque no hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para Por Dios. arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza del mundo produce muerte. Ok. Y entendí que ¿cuál es la diferencia de las dos tristezas? ¿Cuál es la tristeza del mundo? La del mundo es por lo menos decir, cuando tienes un cargo de conciencia. Ay, yo por estar tomando me tuve un accidente y me tocó y me mandaron al hospital. Voy a evitar tomar para no volver al hospital. O una cargo de conciencia de uno mismo. La palabra, primero es para los que no están familiarizados con la Reina Valera. La Reina Valera utiliza una palabra bastante antigua que se llama contristar. Entristecer. La Biblia de la América dice entristecer, pero meramente lo mismo, es ser entristecidos por ello, ser contristado. Ok, una palabra que podría ayudarnos a lo que dice la hermana Jenny con respecto a la tristeza del mundo, es muchos predicadores o maestros les gusta utilizar la palabra remordimiento. Y una manera sencilla de explicar el remordimiento es el molestarse o sentirse mal por algo que está mal, pero no porque reconozca que obraste mal, sino porque las consecuencias fueron las consecuencias que tú no querías. Me explico. El chiste en inglés, lo voy a traducir, antes que yo siga, la hermana Angie. Bueno, es nada más, antes de que se me vaya la idea, hablando del arrepentimiento. Sí, por favor. Una cosa, como dice Jenny, también en cuanto al mundo, ¿verdad? Uno sabe que ofendimos tal vez a nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, o que le regamos con nuestro papá. Pero me acuerdo David en el Salmo 51, a mí me gusta mucho porque dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces ahí es otro punto que ya es como uno que ya conoce a su Señor. Uno siente eso de que contra él, y contra él es con el que pecamos y estamos arrepentidos de ofenderlo.
¿verdad? Esa es ya como otra medida, porque obvio él ya conocía y como nosotros igual ya conocemos, pero hay gente que no, sí se arrepiente, pero no con Dios, se arrepiente nomás de sus actos. Un arrepentimiento del mundo. Y otro me acuerdo mucho es cuando el hijo pródigo, cuando regresa a casa, él dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero reconoce que pecó primero contra Dios. Eso es un arrepentimiento para salvación. Claro, pero que en todo eso, lo que quería era, en el caso de remordimiento, es, esto lo vi hasta en una película antigua, esa del cine de oro americano, hace 70 años, que es como decir el ladrón que lo atrapan y se echa a llorar, no porque está arrepentido de que fue un ladrón, está llorando porque está en la cárcel porque lo atraparon. Su lamento no es que él hizo mal y robó. Su lamento fue que lo atraparon. Y eso es lo que lo entristece. De otra manera, o sea, estoy molesto porque me atraparon. Y eso es remordimiento. Y mucha gente, según uno de esos ejemplos que estaba utilizando, uno de los ejemplos que estaba utilizando el autor, es que hay gente que vive en el remordimiento. Una persona que se lamenta porque es un alcohólico y se levanta al otro día todo, en Colombia dicen en guayabao, no sé cómo dicen en México. No le voy a preguntar porque no voy a preguntar si tienen experiencia en eso o no, pero Crudos, hermano. ¿cómo se Se dice levantan, en se levantan mexicano? crudos. 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 Me da risa, hermana Lorenza. Sí, crudos. Pues No es que yo haya andado un día crudo. bueno, yo me voy a confesar, yo sí sé de eso y bastante en mi vida pasada. Perdón, antes de que sigas, me despido porque me voy a ir a recoger a Sofía a la escuela que está en una práctica, pero voy a estar ahí escuchando en el mensaje. Okay. Está bien. Si alcanzo, regreso, me vuelvo a conectar. Ok. Pues, Hermana, sí, le quería comentar, ¿verdad? Mire, bueno, lo que me pasó a mí en lo mío, ¿verdad? Cuando recibí la salvación, pues yo ni sabía que había salvación. Dios le plació dármela. Yo estaba en mi cocina y estaba escuchando la radio y empecé a oír un pastor ahí y dijo que ya empezó a decir, ¿verdad? Y que lo recibiéramos y yo por fe creí, levanté mis brazos, ¿verdad? Y yo creo que ya el arrepentimiento y todo eso no es que se imponga, sino que viene solo, porque después yo sola empecé a sentirme mal, sabía que algo no estaba bien conmigo y le pedí perdón a Dios por mis pecados. Después empecé con mi esposo, con mi papá y no es que nadie me esté diciendo, tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirte. Eso ya vino solo porque por medio del Espíritu Santo que ya estaba dentro de mí. Y a mí nadie me explicó, como le digo, el plan de salvación ni eso. exactly. Y yo lo que hago es, conociendo las doctrinas que yo le hablo tanto a ustedes, las conozco, las estudié. Pero a la hora de la verdad, prefiero quedarme con lo que sí sabemos. Yo, que si Dios predestina o que si Dios te puso la fe, que yo no vamos a perder tiempo con eso. Yo te puedo escribir sobre ello. Pero lo que sí sé es que hay algo visible manifestado en la vida de la hermana Lorenza. Es un cambio transformador del Espíritu Santo, el poder de Dios. Lorenza estaba muerta y ahora la hermana Lorenza está viva porque ella resucitó en Cristo. Amén. Y como ella resucitó en Cristo, están los frutos de la resurrección en su vida. Y ella es primicia. Ella es fruto de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y ella se arrepintió en parte de ese proceso. Vimos el arrepentimiento verdadero porque ya la hermana Lorenza no hace las cosas que hacían. Era
Había un corito para aquellos que nos crecimos pentecostales que decía, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Usted nunca escuchó ese corito? Dice, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y luego dice, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y sigue así. Ujú. Ese es el cambio. Amén. Y entonces Una- ahora hubo un arrepentimiento, hermana Angie. Así, digo, en el ejemplo de la hermana Lorenza, otra muestra de que sabemos que hay vida en ella y que ya Dios la resucitó de allí de su pecado, es que tiene hambre y sed de justicia. Amén. Un muerto no necesita nada, ya está Exactly. muerto, pero ella tiene hambre de la palabra. Así que el arrepentimiento, tanto, esto es para nosotros, esta clase. Yo no voy a ir a predicarle a un hermano y decirle, usted tiene que arrepentirse. Yo lo voy a ver. Usted lo va a ver. Hermano, como dice aquí la palabra en Lucas, es exactamente lo que decía Jesús, hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Él los incitaba a hacer, y dice en el 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondió y le dijo, el que tiene 2 tunas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron todos a preguntarle, ¿verdad? Entonces aquí les dice que no hagas extorsión a nadie, no calumnies a nadie, y contentaos con nuestro salario. O sea que Cristo nos lo dijo en una de sus enseñanzas también. Hacer. ¿No es Juan? Perdón, hermano, ¿no es Juan que dice Juan Bautista? Lucas 3. Pero Juan el Bautista no es el que está hablando ahí, ¿o no? Sí, es en Lucas, pero sí. Lo que pasa Digo, es pero que, me refiero a que es Jesús o es Juan el Bautista el que está diciendo eso. es que No, pues, ambos, Juan el- Es que ambos ambos decían, porque también Jesús Oh, dice, ahí en Mateo 3:8. En Mateo, ¿verdad? 3:8 también nos hace sí, la misma referencia. sí, lo que pasa, hermano Israel, es que por alguna razón que no sabemos, Juan enfatiza unas cosas que en los otros vemos que Jesús también las hace. Por ejemplo, Ujú, tanto Juan el Bautista como Cristo, ambos dicen arrepentíos porque el reino porque el reino de los cielos ha Ajá. llegado a vosotros. Ujú. Entonces, la pregunta Sí, es, porque ¿quién sí fue? tenía- ¿Juan o fue Jesús? Fueron los dos. Tenía en mente esos textos que está diciendo la hermana Lupita, pero tenía claro que los decía Juan el Bautista cuando les dice que traía el bautismo de arrepentimiento, que- pero que después iba a venir sí. Jesús con el Sí, bautismo sí. de... Si vamos a Juan, Juan le dice, generación de víboras. Ujú. Sí, ¿Quién os dijo algo de escaparse de la ira venidera? ¿Se acuerdan? Ujú. sí, Que sí, fue sí. Juan. Fue Juan. el Fue Bautista. Juan, pero Cristo en otra ocasión lo dice, y Cristo tiene, ahí lo dice en los pasajes que tenemos del libro, el hombre rico, el joven rico, pero quiero enseñar un pasaje que no está aquí en el libro y está en Lucas capítulo 19, si lo quieren anotar, y luego se lo envío. ¿Ok? Lucas 19 del 1 al 10. Y no se lo voy a leer, solo le voy a hacer la alusión. Lucas 19 del 1 al 10. ¿Cuál es ese pasaje? ¿Qué es la historia de quién? Jesús y Zaqueo. Ujú. Jesús y Zaqueo. Ujú. ¿Ves? Y Zaqueo, lo más interesante es que Zaqueo solo había oído hablar de Jesús. Nadie le dijo, arrepiéntete, Zaqueo. Al menos no tenemos un pasaje que nos diga eso. Quién sabe, pero yo lo dudo. Nadie le dijo, tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. Solo dice que Zaqueo escuchó de este hombre y por alguna razón
Él dijo, yo tengo que ir donde este hombre. Y el Espíritu Santo, por alguna razón, nos da los detalles que siendo este hombre como yo, chaparro, Ujú. él no permitió ni siquiera que eso le impidiera buscar a Cristo. Y él va y se sube a un árbol sicómoro. Pero lo irónico es que mientras él está buscando, Cristo, que va caminando, mira hacia arriba también, porque Cristo es Dios y ya Dios Lo había visto, ya tenía lo había visto. plan con él. Ese es un ejemplo que usan los calvinistas para decir predestinación. Ya Zaqueo estaba predestinado, pero el Calvino no me dice a mí por qué Zaqueo estaba buscando a Cristo. Entonces, lo que Jesús le dice fue bien claro, sencillo. Le dice, mira, en las Américas dice, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Eso es lo único que le dice. No le dijo más nada. No le dijo que él era pecador. No le, mira, bájate de ahí, sos sinvergüenza. Un buen puertorriqueño. Porque en Puerto Rico así es que hablamos. En Puerto Rico hablamos estrujado y hablamos el peor español. Estamos empatados con los cubanos. Los dos peores españoles, tipos de español en Latinoamérica es el cubano y el puertorriqueño. No se les entiende nada. Entonces, un buen puertorriqueño dice, mira, sos sinvergüenza, atrevido, bájate de allí. Pecador. Pecador. Incircunciso. Ay, No, pero él era judío. Pero, ¿sabes qué? Jesús no le dice eso. Jesús con mucho amor y cariño le dice, mira, yo tengo que ir a tu casa. Y mira la respuesta de Zaqueo. Sencillo. Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se los restituiré cuadruplicado. Pregunto, ¿hubo arrepentimiento? Seguro que sí. Sí, porque ella va a devolver. Bueno, Zaqueo era un recaudador de impuestos, ¿verdad? Era un Ellos ladrón. tenían fama, Pues bien ellos tranza. tenían fama de Era un ladrón. Él, tranza. perdone, él mismo dijo, si le he quitado algo y se lo devuelvo, o sea, que él mismo se dijo que era ladrón. Y no dijo se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y qué dice Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. ¿Sabes? Cuando dijo casa, estaba implicando la familia de Zaqueo, si tenía familia. No dijo hoy vino la salvación a Zaqueo, dijo a esta casa. Incluía algo más. No sabemos, ni nos interesa, no es asunto nuestro, pero nos ayuda a especular un poco, ya que él es también hijo de Abraham, y lo siento porque quiere espiritualizar esto, estamos hablando de un judío, punto. Porque Jesucristo dijo claramente, en la Biblia dice que había que venir primero a la casa de Israel. No está hablando de Israel Sánchez, está hablando de la casa de Israel, el pueblo judío de los que Dios había llamado, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había Perdido. O sea, que era un perdido. El pueblo de Israel estaba perdido y él tenía que rescatar a la nación primero, aquellos que se iban a aceptarle, porque la mayoría de la nación los rechazó, porque a través de los judíos cristianos iba a llegar la salvación al resto del planeta. Y el que me diga que eso no es así, yo le hablo Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Donde Dios le dice a Abraham, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. Y en esa promesa sale Zaqueo. Y Cristo solamente dijo, mira, yo tengo que estar en tu casa hoy. Y el hombre se arrepiente. Por lo tanto,
lo que quiero mostrar con esto es que el autor nos está enseñando a nosotros a educarnos sobre el proceso del arrepentimiento y dónde el arrepentimiento cabe en el proceso. Pero al igual que el llamado, usted y yo no tenemos ni parte, ni suerte, ni fuerza, ni poder para efectuar el arrepentimiento, porque eso es algo que sucede entre la persona y Dios. Nosotros lo único que podemos hacer es hablar y decirle eso. Usted dice, pero Pedro utilizó la palabra arrepentirse. Claro, porque se lo dijo a los judíos que habían crucificado a Jesús. Y en el contexto, él le acaba de decirle a ellos, fueron ustedes, judíos, ustedes, sinvergüenzas, que por mano de los romanos, ustedes crucificaron a nuestro Mesías. ¿Ok? Y por eso Pedro tiene que ser arrepentido, tiene que haber y dice que ellos se compungieron. Vamos a ese pasaje. Vamos a Hechos capítulo 3. 19. Hechos 3. No, en realidad, perdone, fíjate, y no, ese no es el verso, fíjate, no me gusta, yo quiero, el autor no lo utilizó. Hechos capítulo 2, por ahí por el verso 30 y creo que 38, se lo voy a encontrar. Vamos a Hechos capítulo 2. Y esa yo se la añado. 36, no sépanlo bien todo el pueblo de Israel. 36. Este Jesús, sí, a quien ustedes crucificaron, Ok, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. dice. Ok. Léete, hermano Israel, por favor, si puedes, del 2 al 38. De 2:36 al 38. Dice, sépanlo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ok. ¿Qué versión? Es curioso. ¿Qué versión utilizaste allí? Es la Reina Valera contemporánea, hermano. Contemporánea. Sí. La palabra Remordimiento. que sí, parece fue el problema, el Traduce. remordimiento. Ajá. La palabra que utiliza la Biblia, que la tradujeron Reina Valera, era se compungieron. Compungieron. Ok. Por Acá eso, tengo una de las entonces, Américas. dice, se compungieron. Fueron, al oír esto, compungidos de corazón. Voy a buscar la palabra griega a ver qué es lo que dicen los autores. Ese verso 37. La palabra verso 37. Ok. Here to be stabbed. Sí, Ok. en las Américas La dice palabra, compungidos. fíjate, la palabra que utiliza la Biblia en griego es katanusomai. Katanusomai significa el ser traspasado, el ser apuñaleado. En otras palabras, si yo tengo un cuchillo y yo fuera corriendo hacia Israel y lo corto o le doy la daga, con una daga estoy haciendo katamusomai. Es cortarse. ¿Ves? ¿Ves por qué es tan importante conocer el idioma? Porque muchos autores, por tratar de llevar a un
proceso contemporáneo, a una idea contemporánea, utiliza una palabra en su sentido de ahora, pero no en el sentido del momento. Es como si el Espíritu Santo, con lo que había dicho a través de Pedro, había cortado el corazón de estos judíos, como si lo hubiese penetrado como un cuchillo en sus corazones, el hecho de que ellos habían crucificado al maestro. Algo así como que les había dolido, ¿no? Les había dolido. Ujú. Duele como una puñalada en el corazón. Y la Sí. palabra Perdón, que, la palabra Perdón, por eso es que Ajá. usa la Biblia cuando la Biblia dice que la Biblia es útil para corregir y que penetra como una espada en el corazón. Sí, que penetra, En breve. Igual, que hasta los tuétanos, creo que dice Hebreos wow. capítulo 2. Entonces, por eso esa palabra, cuando dijiste, Profundo remordimiento. ajá, sí, cuando utilizaste la palabra remordimiento, digo, espérate, vamos a buscar la palabra, porque el remordimiento no era la palabra que usa el griego, es katanusomai, que es cortarte. Entonces, sin tener que entrar a la discusión de la traducción, sabiendo que ese es el compungirse, es que en ese momento Pedro les dice, arrepentíos. En ese momento él tiene que usar arrepentidos porque ellos tenían que razonar que lo que le habían hecho a Jesucristo estuvo mal. Y obviamente va a usar la palabra arrepentidos, que la palabra en griego es... Metanoia, la metanoia, palabra en ¿cierto? griego es en el 36, es que no tengo, estoy mirando la Biblia aquí, 38. Creo que es metanoia, ¿no, hermano? La Sí, palabra. si lo tienes allí, porque estoy leyendo directamente en el griego acá, y como yo sé de griego lo que sabe un niño de 3 años de español, pero prosa, sí, la palabra es metanoeo, conjugado es metanoesate, que está en el modo activo, aorista, imperativo. En otras palabras, está diciendo, tienes que hacerlo. Ok, ustedes, en plural, creo que es plural, sí. Ustedes tienen que hacerlo, háganlo. Y en el contexto, aunque nos toca a nosotros, en el contexto le está diciendo a ellos, miren judíos, ustedes bregaron bien mal. Ustedes trabajaron y obraron bien mal. Arrepiéntense. ¿Ok? Algo Otra que... traducción, hermano, Ajá. creo es la nueva versión internacional, sí, la nueva versión, dice, todos se sintieron profundamente conmovidos. Ahí tienen. Sí. Sí, o sea, el griego está tratando de usar el impacto mayor Ujú. del Impacto. Espíritu Santo. Y eso es otra cosa que quiero enfatizar hoy. Nada de esto viene de mí, viene de ti. Es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. El que opera hoy en el mundo es el Espíritu Santo, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Ves? Entonces, el arrepentimiento es ese cambio de parecer, ese decir no, y luego sigue siendo un misterio otra vez. Porque algunos se arrepienten y otros dicen, no, a mí eso no me aplica a mí. Eso no es asunto mío. Hermano, Ajá, es por favor. como la palabra de que estamos hablando de arrepentimiento, la que produce Dios para salvación. Es por eso que dice Jesús, nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. O sea que cuando se produce ese arrepentimiento es cuando ya la gente está preparada para recibir el Evangelio de Cristo Exacto. Jesús. Y no quiero sonar como un disco rayado, pero ahí hay un buen verso. Y para los que creen en la predestinación, a ese es tremendo verso, porque lo primero que está diciendo, ¿tú ves? ¿Por qué Jesús no le hace eso a todo el mundo? Solo hace con algunos. Eso no tiene nada que ver. No. ¿Okay? ¿Okay? No es la lógica, pero es la lógica que usan y si lo ves por encimita tiene lógica. Pero la pregunta es, todavía no has contestado por qué Jesús lo hace.
Ah, porque él lo predestinó. No, señor. Usted no sabe por qué. Usted no estuvo allí en la eternidad pasada. ¿Okay? Cuando llegues al cielo, pregúntale. Pregúntale el misterio. ¿Okay? Yo lo único que sé es que yo tengo que predicar el evangelio a toda criatura. A todas. Sálvense o no se salven. ¿Cierto? Van Angie. Hay el mismo versículo, el 38, bueno, ya sé que no es como del tema, pero ya me recuerdo que una persona de los apostólicos un día me dijo este versículo, dijo que por qué nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si la orden está que en el nombre de Jesucristo. Bien fácil. Bien fácil. Ya, bueno, sé que de hecho no se puede sacar doctrina, primeramente. Pregúntale a él cuándo fue que la iglesia tenía en claro la doctrina de la Trinidad. Exacto. Pregúntale si los judíos iban a entender Padre, Hijo y Espíritu Santo, especialmente la fiesta de Pentecostés, que es una celebración judía bajo la ley, donde los judíos solo conocían a un Dios. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Amarás a Dios con todo tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y no es exactamente así, pero ¿verdad? Parafraseado, hermano. Parafraseado. Vidal habla hoy. Cuando te diga eso, hermana, pregúntale a la persona, decir, o sea, que tú me vas a decir que por qué no nosotros bautizamos. Entonces, ¿por qué ustedes bautizan? Porque hay un grupo que dice que no se bautiza en el nombre del Padre, pero se debe bautizar en el nombre de ¿quién? De Jesús solamente. Hombre, son ellos. Sí. Y ellos no dicen, solo ok. Jesús. Pero entonces, llévalos a Mateo 28, 19. Jesús lo dice. ¿Qué dice Mateo? ¿Quién fue? Y Jesús dijo, ¿qué? Ajá. Vamos, yo voy a buscarlo. Porque es importante, hermana Angie, porque sé que usted se va a encontrar con gente, nos vamos a encontrar con gente así. Y tenemos que decir con mucho amor, decir, bueno, hay un problema con esa aseveración de... Y él es pastor de la iglesia esta, siempre Sí, sí, claro. cuando voy con mi amiga y ahí me lo encuentro, ahí siempre me dice, y eso que dice que son títulos de Dios, eso de que no son personas, que son títulos. Ah, no, pues ya es otro, ya eso es para otro tema, eso es para Ya otro sé. día. Sí, Sí, ya. porque ellos aparte son Y él unitarios. está así, ya él es lo que se llama un sabeliano, ¿ok? Sabelianismo, que es una herejía. ¿Ves? ¿Te acuerdas que te dije 7 doctrinas fundamentales? Sí. Las implicaciones, y cuando yo dé la clase de eclesiología en el verano, vamos a volver a tocar ortodoxia. ¿Se acuerdan? Le hablé de las doctrinas ortodoxas. Lo que está fuera de la ortodoxia es herejía. Bueno, hay heterodoxia, pero eso es raro. Pero las herejías, el problema es que niegan algo de la naturaleza divina que la Biblia revela. Y el problema es que la Biblia revela que Jesús es una persona distinta al Padre. Lo revela. Son dos personas distintas. Pero el problema es que la Biblia me revela que ambos son Dios. ¿Cómo tú metes eso acá? Pero entonces, para complicar las cosas más, la Biblia me revela que el Espíritu Santo es una persona distinta al Padre. Y le da atributos de personalidad, no de fuerza. En Hechos, el Espíritu Santo habla como persona. El Espíritu Santo llama, el Espíritu Santo se molesta, el Espíritu Santo castiga. Porque a quien se le mintió no fue al Dios Padre, Dios Hijo. A quien Ananías y Zafira le mintieron fue al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, el cual yo os enviaré otro consolador, y Jesús siempre dice él, como persona,
ya hay unas implicaciones teológicas que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Y ontológicamente, en cuestión de personalidad, es imposible que Dios fuera uno solo. Porque en la eternidad pasada, para que Dios amara, tiene que haber un objeto de amor. Para que haya amor, tiene que haber un objeto para recibir amor. Y si Dios es uno solo, ¿a quién él amaba antes de la creación? ¿A sí mismo? Entonces no es amor. El amor siempre necesita a otra persona para ser amor. Y el Padre siempre amó al Hijo eternamente. Y siempre se han amado eternamente. Y el Espíritu Santo, donde el fruto del amor está allí en lo que llaman El fruto. sí, el fruto, pero hay una palabra para ello, pero ya a mi edad se me olvidan esas cosas. Pero El están fruto, allí, el fruto o la evidencia. sí, pero ellos siempre han estado allí. No sé cómo, porque Armonía. yo no estoy allí. La armonía. Entonces, en Ok. armonía perfecta. Pero en el Ok. caso de que si bautiza, eso es otra vez utilizar un texto para, fuera de contexto, Para hacer una doctrina para hacer una diferente. doctrina. Y estoy loco por dar la clase de hermenéutica y exposición bíblica para que ustedes vean. Porque Jesús en Mateo 28:19 dice, bautizándolos en el nombre de Padre, El Hijo y Padre, del Espíritu Hijo y Santo. del Espíritu Santo. y Jesús. Bueno, tenemos dos opciones aquí. Vamos a hacer un poquito de exposición bíblica y un poquito de teología bíblica. Si decimos que Jesús no dijo esas palabras, ¿qué implica eso? Que lo hacemos a él mentiroso. Que la Este Biblia libro contiene errores. tiene errores. Alguien se inventó o añadió esas palabras allí. Y el problema es que si una vez que ya encontraste un error, tienen que haber más errores. Y si hay más errores, ya este libro no es de fiar. Así que tengo que aceptar que de la boca de Jesús salieron las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si tú unes eso a las expresiones bíblicas que le atribuyen personalidad a cada uno, Jesús no va a enviarse a sí mismo. El sabeliano, que es el pastor según tengo entendido, está diciendo, yo me voy, pero yo regreso como el Espíritu Santo. Modalistas, también les dicen Modalista, modo. sí, es exacto. Modalista, tal vez. Me encanta Israel porque él sabe de eso, porque también tú conoces más de los Dios se manifiesta modo arianos Padre, modo modernos. Hijo y modo Espíritu Santo. Sí. Sí. Pero Jesús, cuando se refiere al Espíritu Santo, él dice, os enviaré al Consolador. Él está hablando de otra persona. Y cuando él De habla de hecho, su dice padre, otro igual que yo, ¿no, hermano? perdón, De hecho, dice otro igual que yo. Creo que es en no me Juan. acuerdo si encuentras eso, por favor, dímelo. No me acuerdo, la verdad. Ojalá que sí, porque sería hasta más fuerte la evidencia que el Espíritu Santo es igual en gloria, en majestad, en poder, en autoridad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Pero igual es otro. pero es otra persona. Entonces, por eso es que Pedro dice, arrepiéntense y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Porque en esos momentos nadie está hablando del Padre y el Espíritu, ellos no voy a entender. Pero Jesús lo dice porque él quiere que los discípulos podemos deducir esto. Esto no está en la Biblia, este es Vidal deduciendo, haciendo teología. Él quiere que sus discípulos tengan muy en claro que el que trajo eso de Padre y Espíritu Santo no fue nadie más y nada menos que quién. Jesús mismo. Jesús ahí en el versículo dice. Y la iglesia primitiva, su fórmula de bautizar siempre fue Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Ujú. Porque salió de la boca de quién?
de Jesús mismo. De Jesús. De Jesús. Pero en Hechos capítulo 2, Pedro, el judío, le está hablando a un montón de judíos que no entendían nada de eso de Padre, Hijo, Espíritu Santo y una fórmula. Él está diciendo, bautícense en el nombre del mismo Jesús que acabo de presentarles a ustedes. ¿Ves? Que inventarse una doctrina de que Jesús es uno solo y vamos a bautizar en nombre de Jesús, por ese verso es atentar contra una hermenéutica sana y una exégesis inteligente. ¿Ok? Arrepentimiento es lo más importante. Como dije, yo, Vidal, si voy a hablar a una persona, me voy a ir por la tangente, voy a decir, mira, tú vives en pecado, tú vives en muerte, estás en sufrimiento, tienes heridas, la vida ha sido dura, tu percepción de la vida es que todo anda mal, que no hay esperanza para tu vida, el mundo es trágico, el mundo es cruel, pero todo esto tiene un origen y empieza en el principio de la historia de la humanidad, y el principio de la historia de la humanidad no está en ninguna universidad, no está en ningún libro, ningún paquín, ninguna película de los superhéroes de Marvel, está en este libro. Y en el principio que creó Dios los cielos y la tierra, Génesis capítulo 1:1, le damos un poquito para adelante, entramos al capítulo 3 y vemos cuál es el problema. Ese es tu problema. Te guste o no te guste, tú no tienes derecho, no tienes poder, no tienes autoridad para cuestionar a nadie, porque tú no eres nadie, yo no soy nadie, somos meramente creación, y Dios es tan bueno que por lo menos nos lo reveló, nos lo está diciendo, que nosotros estamos mal y nos está dando la escapatoria y la salida. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Y por eso es que la gente se pierde, porque aún Dios por amor les ofrece la escapatoria a su destrucción. El mundo viene y le dice, no, yo no creo eso. Eso es una historieta. Eso es mitología, eso es un cuento de hadas. Y misteriosamente nosotros nos creímos en el supuesto cuento de hadas. Pero creen en Superman. Y en cuanto a ciencia ficción por ahí. ¿Creen en Walter Mercado? Ay, Walter Mercado. Y era boricua. Completa. Ay, Sí. pobre. Puertorriqueño. Tiene un impacto. Los paisanos. Pero entienden. Y ahí es donde poco a poco usted le va mostrando, le dice, examina tu vida. Tú me vas a decir que tu vida es una vida, ha sido una vida buena, una vida de amor, de bienestar. Me dice, no, yo sí, claro. Me dice, no. Tú has herido, has ofendido, has dolorido. Y la razón es porque tú no eres hijo de Dios. Ahorita no lo eres. Pero si reconoces que verdaderamente estás mal y le aceptas, y hoy Dios te está haciendo el Señor te está extendiendo ese llamado. Ese es el llamado. La fe es por oír, y el oír La palabra. la palabra de Dios. Y por eso tenemos que orar, pedirle al Espíritu Santo, no soy yo no puedo hacer nada, yo meramente soy los labios, nada más. Pero es el poder transformador del Espíritu Santo que llega a la vida de esa persona, y esa persona por alguna razón se da cuenta. Digo por alguna razón porque yo la verdad es que no sé el misterio de la salvación. Y lo siento por los hermanos, nuestros hermanos reformados que pretenden tener una certeza teológica, y yo, Vidal, lo estudié, lo analicé y no me satisfizo. No me sirve para nada. Cuando yo peco, ninguna de las doctrinas de la gracia me ayuda. Yo peco, tengo que arrepentirme. Y para terminar, porque me pasé por 3 minutos, me gusta el ejemplo del hermano Ramsey, el último pasaje. A ver si ustedes están de acuerdo, o por lo menos a ver si tiene sentido lo que dice el hermano Ramsey. El pasaje el último, que es Juan 13:10. Alguien que lo quiera leer.
Dice, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Ustedes entienden el pasaje que fue de dónde eres. Ese verso es el lavamiento de los pies, lavatorio de pies. Pedro le dice, no, a mí tú no me lavas los pies, porque Pedro sabía que él era indigno. Y Jesús le dice, no, 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 tú no me dices, primero tú no me dices a mí qué hacer, yo soy el hijo de Dios, yo creé el universo, a mí no me vengas a decir lo que tengo que hacer. Que a Jesús nadie le dice lo que él tiene que hacer. Pero Pedro, que era un atrevido, pues como yo soy un atrevido y meto las patas en la boca, como dicen, meto las 4 patas. Pedro le dice, no, no me lave los pies, porque yo soy malo y tú eres bueno, etcétera. Jesús le dice, no, no, yo te voy a lavar los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte ni suerte conmigo. Yo te tengo que lavar los pies. Y Jesús, Pedro le dice, no, 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 entonces báñame. Ahora cambió y dice, no, dame la ducha. Y Jesús le dice, no, 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 tranquilo. A ti no te tengo que lavar completo. Lo único que tengo es limpiarte los pies. ¿Okay? El Señor Jesús tal vez decía porque ya les había hablado y le había dicho, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ve, hermana Lupita, la hermana Lupita está utilizando sus habilidades exegéticas, está yendo al contexto. Eso es lo que quiero que todos lleguemos. Yo no estoy leyendo el pasaje completo, solo estoy leyendo más que el verso, no lo pongo en contexto, pero ¿ves? Por la palabra, bien sido, pero luego dice, pero no todos. ¿Por qué digo, pero no todos? ¿Quién estaba allí? ¿O a quién se está refiriendo? A Judas. Por Judas. Eso es otro misterio. Así que el autor, Ramsey, y tiendo a, no tengo otra explicación alterna, y no es que yo me paso buscando faltas al hermano Ramsey. Como dije, estoy de acuerdo con el 98%, pero al menos que ustedes, a menos que yo encuentre algo por ahí, pero dudo que lo vaya a hacer, creo que la mayoría de los teólogos piensan que este pasaje se refiere, el lavarse solo los pies refiere a nuestras vidas. Ya hemos sido lavados por la palabra, como dijo la hermana Lupita, pero que como creyentes nos ensuciamos. Y nosotros que, bueno, esta era la época que la gente andaban descalzos. El 99% de las personas andaban descalzos, ¿verdad? Y aunque usara sandalias como quiera, debe ensuciar. Y era lo más que se ensuciaba, ¿verdad? Y nosotros como creyentes todos los días de algo, pero hay una necesidad de constantemente ser limpiado. Y lo que el autor, el señor Ramsey, el hermano Ramsey, quizás nos quiere decir es, si es así, pues es importante que todos los días tengamos una actitud de arrepentimiento al Señor. No para salvación, ¿ok? No estoy de acuerdo que es para salvación. Él tampoco está de acuerdo. Él y yo estamos de acuerdo en eso. Porque ya somos salvos. Eso es una realidad. Hermano, disculpe. Entonces, no, por favor. El arrepentimiento es, vaya, es como ¿cómo poder explicarlo? El fruto, no el producto. La evidencia de una vida transformada, ¿se puede decir? Sí, ¿Es una la buena evidencia, definición? claro. El arrepentimiento. Porque es más, ni siquiera lo ves primero ves el fruto que produce el arrepentimiento y te das cuenta que hubo arrepentimiento. Porque cuando una persona recibe al Señor, no hay una palabra, no se le escribe en la frente arrepentimiento. No, yo lo que miro, a ver, vamos a ver si cambió. Porque si mira, si era un alcohólico y abusaba de su esposa y le pegaba, y a los 3 meses todavía es un alcohólico y todavía le pega a la esposa, ahora yo puedo decir, me rasco la cabeza y digo, yo dudo mucho que hubo un arrepentimiento, porque no he visto fruto. Pero si ahora a los 3 meses
ya no le pega a la esposa, ya no le grita y le trae flores por las tardes y no toma, ahora le digo, hubo arrepentimiento, ese hombre es salvo. O por lo menos creo que es salvo. ¿Ves? Ahora, el arrepentimiento también viene como resultado del conocer gradualmente al Dios de la Escritura, ¿no? También. Al conocer gradualmente, pero mayormente el arrepentimiento en el contexto, si lo vemos, es el nosotros darnos cuenta que nosotros estamos mal. Ujú. Porque Dios es justo y nosotros somos injustos. Yo le voy a decir algo. Testimonio Y personal. también, Di. otra pregunta rapidito, el Espíritu Santo es el que da el arrepentimiento, el que pone el arrepentimiento, que nos muestra, ¿no? Que nos ayuda a entender que tenemos que arrepentir. Exacto. Y es algo que es, o sea, nosotros no vamos, aprendemos esta lección es mayormente para nosotros conocer un poquito más sobre lo que sucede en nuestra vida. No lo vamos a utilizar para predicar la palabra, pero no necesariamente, pero sí nos ayuda cuando estamos trabajando con una persona. Podemos hacerle preguntas cuando la persona está explorando, porque mira, no todo el mundo recibe al Señor en 5 minutos bajo un llamado. Sí, a veces es un proceso. A veces, A veces sí. es un proceso y en esas conversaciones del proceso es bueno platicar cómo te sientes de las cosas que tú has hecho en el pasado. Y si la persona empieza a decir, es que yo me siento bien horrible porque eso estuvo bien mal. Mira, mi testimonio, cuando yo recibí al Señor, pues hubo llanto y todo, pero irónicamente, Siéntate ahora. Okay. Cuando estaba ya en ese paso y me di cuenta poquito después que yo había herido a una persona y a esa persona la herí de una manera tan y tan cruel que yo me puse a llorar como un niño pequeño. Y hasta el sol de hoy me duele. Porque es ese dolor de haberle hecho daño a una persona. ¿Entienden? Es algo bien, bien inexplicable. Y muchos de nosotros tenemos algo en nuestras vidas que pensamos, qué mal estuvo eso. Y el dolor es porque tú aprendes a amar a las personas. Y cuando tú amas a alguien, tú no quieres hacerle daño. Y ahí tú sientes ese arrepentimiento, ese dolor, esa daga, ese cuchillo entrando a tu corazón, cortándolo, porque te das cuenta lo mal que estabas. Y muchos de nosotros se nos revela. Y ahí es donde ustedes trabajan con la persona, le dicen, oye, pero no te diste cuenta. Mi mamá era, puedo decir, mi mamá era alcohólica, era drogadicta y era 20,000 otras cosas más. Y en mi niñez, y era una madre soltera, y en mi niñez, pues, pasaron muchas cosas que no vienen al caso ahora. Y hasta el sol de hoy, ella tiene 73 años, y hasta el sol de hoy me pide perdón por esas cosas. Porque yo soy hijo único, y a ella le duele de que yo como un niño pequeño, de 10, de 9 años, de 7, de 6, de 8 años de edad, tuve que sufrir a causa del pecado de ella. Y ella como madre, eso le duele.
Y eso es una de las cosas que ella es creyente, ya le sirve, una sierva de Dios. Pero hubo un arrepentimiento en su vida. Porque ella se dio cuenta que ella era pecadora y que ella había hecho muchas cosas muy malas. Pero Dios en su misericordia le abrió los ojos y ella recibió a Cristo como su Salvador y su Señor. Amén. Este es lo que es el nuevo nacimiento, El nuevo nacimiento. el nacimiento espiritual, ¿verdad? Que es Nacer de con- nuevo. Juan Ujú. capítulo 3. Ujú. ¿Ok? Y por eso en Colosenses capítulo 3 dice, sí, pues habéis resucitado. Resucitado en Cristo. Y en Romanos capítulo 6 que nos disuade del pecado porque hemos sido resucitados en Cristo. Habemos muerto en Cristo Ujú. y hemos resucitado en Cristo. Por eso somos bautistas, porque nos bautizamos, nos sumerimos y salimos nuevos. La tradición bautista viene de ahí, esa palabra bautista. Precisamente porque tan pronto la gente se arrepentían de sus pecados, las llevamos a las aguas bautismales para que se bautizaran y viéramos el nacimiento de nuevo. ¿Amén? Ujú. Son las 8:45, les robé 15 minutos, perdónenme. Como siempre, promesa de campaña política, les voy a tratar de hacer llegar los comentarios lo antes posible, pero lo bueno es que es un curso sencillo. Acabamos la primera sesión del año de este libro. Ya no vamos a hablar más de soteriología hasta septiembre. ¿Ok? Después de este domingo, pausamos. El domingo de Memorial Day Weekend, no vamos a hacer nada, mucha gente viaja. Y la primera semana de junio, creo, tengo que buscar, vamos a estudiar eclesiología. Yo lo voy a dar exclusivamente. Va a haber uno que otro domingo que yo no esté y uno de ustedes va a tener que dar la clase a todos y a todas. Quiero dar la clase junta, no quiero los hombres y las mujeres por separado, porque necesito la colaboración de las maestras, como somos más maestras que maestros. Necesito que las maestras, casi todos ustedes tomaron la clase. La hermana Lupita, la hermana Angie, la hermana Laura Valdés, la hermana Zoila, entonces de los varones, el hermano Pastor, el hermano Israel, tomaron la clase. Y a veces me siento que fracasé en la última vez que di la clase. No creo que la di mal y creo que el efecto a raíz de lo que hemos sufrido en los últimos meses, no creo que hicimos lo que se esperaba. Me gustaría que la iglesia aprendiera que somos una sola iglesia. Y entonces para ello necesitamos a todos los maestros, para que ustedes testifiquen, para que ustedes hablen, para que ustedes vean, especialmente los que cogieron la clase, quizás con la experiencia que ustedes han vivido, podamos ayudar a la iglesia a entender que somos un solo cuerpo. Y lo que nos une no es una personalidad, no es Eddie López, que es nuestro pastor, al cual nosotros nos sometemos, ni los ancianos a los cuales nos sometemos, pero nos sometemos al cuerpo. Yo me someto a ustedes, me someto a la hermana Lupita, me someto a la hermana Angie, me someto al hermano Israel, me tengo que someter a ustedes. No puedo abandonarlos a ustedes porque pues, alguno de ustedes quizás me cayó gordo. Quizás, no sé, falta de oración, quizás no me preparé bien, no sé. Pero si oramos para que el nuevo curso de este verano verdaderamente crea una cultura en nuestra congregación de unidad. Y con la experiencia de los hermanos más maduros que han estado con nosotros, los guests, los Trujillo, los Valdés, tanto los Valdés nuevos como los Valdés menos nuevos. Me refiero a Laura y hermano Meme y Laura, pero también a Armandito y
y, Ofelia. Jorge, y Ofelia Ofelia, Jorge. y Jorgito, esos Valdés, los Brilles han estado con nosotros en las buenas y en las malas. Quizás ellos entienden mejor lo que es una iglesia. La hermana Flor, creo que también. Ah, la hermana Flor, claro. Ujú. Teresita. Teresita. Sí, ustedes conocen los hermanos mejor que yo solo llevo 4 años aquí, pero muchos de ustedes llevan 15 años allí. Yo Sí, llevo 1.5. pues, pero la idea es que los que llegamos después tenemos que comprometernos de la misma manera del que yo tengo que ser igual de fiel que el hermano Trujillo, que ha estado allí desde el principio. La Biblia no me dice, pues tú llegaste después, puedes irte. No, tengo que comprometerme. Entonces, les voy a pedir ese favor que ustedes apoyen y que ustedes lleven esa clase. ¿Ves? Aunque yo la dirijo, pero quiero que todos, varones y hembras, familias enteras, estemos allí hablando. Y vamos a hablar de temas que quizás sean incómodas, pero hay que hablarlas. Amén. ¿Qué ustedes creen? No vamos a predicar el evangelio si no estamos unidos en esto, si no somos un solo cuerpo. Amén. Amén. Y que ya no quiero predicarles más, estoy hablando mucho. Arrepiéntase, hermano. Israel, Arrepiéntase. arrepiéntete, Israel, arrepiéntete. Okay. Camada de viva, dice Juan. Bueno, voy a orar, ¿ok? Sí. Padre Santo, Padre bueno, te doy las gracias, Señor, por mis hermanas y hermanos. Gracias porque tenemos mucho talento, Padre. Tenemos maestros excelentes en nuestra congregación y no dependemos de un solo maestro, sino que todos están capacitados para exponer la palabra a mayor o menor grado. Y eso es importantísimo, Señor, para poder apoyar la visión pastoral de nuestro pastor. Bendice a nuestro hermano pastor donde quiera que esté ahora mismo, su esposa Zoila, su familia. Bendice a los hermanos que no pudieron estar con nosotros y bendice nuestra congregación. Ayúdanos, Señor, a crecer no solamente en número, pero crecer en tu gracia, Padre Santo. Padre, te pedimos por los enfermos en este momento, si alguno con una necesidad en especial en nuestra congregación, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos para que tú les sanes, porque creemos las promesas tuyas, Señor, de que todo lo que pidiésemos en tu nombre, conforme a tu voluntad, y para gloria y honra tuya, tú lo harás y lo pedimos así. Perdona nuestras ofensas, Señor. Ayúdanos a siempre tener un espíritu de arrepentimiento, sabiendo que las cosas que hacemos las hacemos libremente, deliberadamente, y que están mal, y que necesitamos tu ayuda para vivir una vida santa delante de tu presencia. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Bendice a estos hermanos. Nos despedimos de este medio, pero no de tu santa presencia. Y te pedimos por el domingo para que tú nos hables de una manera muy especial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.